Un frío viento otoñal arrastraba las hojas caídas por el cementerio mientras Margaret Wilson permanecía junto a la tumba recién marcada de su suegro. Robert Wilson, padre, había sido un hombre difícil, pero siempre la había tratado con respeto. Tal vez por eso sentía no solo tristeza, sino también un extraño vacío, como si una parte de su vida familiar se hubiera ido con él. Margaret volvió la mirada hacia su marido, Robert Jr., que estaba a su lado. Su rostro era impenetrable, como una máscara de piedra. A lo largo de los 15 años que llevaban casados, había aprendido a leer el más mínimo cambio en su estado de ánimo, pero hoy algo era diferente. En lugar de pena o dolor por la pérdida, solo veía frío desapego. «Robert», le dijo en voz baja, tocándole el brazo. Robert ni siquiera giró la cabeza. «Todavía no. Tenemos que desmantelar la oficina de mi padre. Alguien tiene que hacerlo». Su voz sonaba plana, sin ninguna emoción. Margaret asintió, tratando de reprimir la desagradable sensación que se estaba gestando en algún lugar profundo de su interior. La casa de su suegro los recibió con silencio. Las pesadas cortinas de las ventanas dejaban pasar poca luz, creando una atmósfera de pesar. Margaret siguió a su marido hasta el estudio, donde todo le recordaba al difunto: un enorme escritorio de roble, un sillón antiguo, estanterías con libros de economía y negocios. «Empezaré por los cajones», dijo, intentando romper el opresivo silencio. Robert se limitó a encogerse de hombros. «Haz lo que quieras. Yo comprobaré la caja fuerte». Margaret empezó a ordenar metódicamente los papeles. La mayoría de los documentos estaban relacionados con la cadena familiar de restaurantes, la obra de toda la vida de Robert padre, que había traspasado a su hijo 5 años atrás. De repente, una gruesa carpeta marrón oculta bajo un montón de periódicos viejos llamó su atención. Al abrirla, Margaret sintió que el corazón le daba un vuelco. Delante de ella había un contrato de venta de una participación mayoritaria en su empresa. Estaba fechado hacía 3 meses. Las firmas eran las de su marido y la suya, pero ella no había firmado nada. Robert, le tembló un poco la voz. «¿Qué ocurre?» El hombre se volvió rápidamente, y por un momento Margaret vio algo parecido al miedo en sus ojos. Pero solo duró un segundo. «¿Qué pasa?», preguntó él, acercándose. «Este contrato, yo no lo firmé, jamás». Robert le quitó la carpeta de las manos sin ni siquiera mirar los documentos. «No es el momento para esto, Meg. Estoy cansado. Hablaremos en casa, pero...» «He dicho más tarde». Su voz se volvió cortante. «Mi padre ha muerto hoy. No puedes esperar al menos un día con tus sospechas». Margaret dio un paso atrás, sorprendida por su reacción. En todos sus años de matrimonio, rara vez le había levantado la voz. Sin duda, algo iba mal. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Lo siento». El resto del tiempo trabajaron en silencio. Margaret repasaba mecánicamente los papeles, pero su mente estaba muy lejos. Pensó en los últimos meses. Cómo Robert había empezado a trabajar hasta tarde, cómo había dejado de hablar de negocios en los restaurantes, cómo había desechado sus preguntas sobre finanzas. En aquel momento, ella lo había achacado al estrés de la enfermedad de su padre. Pero ahora, cuando Robert volvió a casa, se duchó inmediatamente y se encerró en su despacho, diciendo que tenía trabajo que hacer. Margaret se sentó en el oscuro salón, mirando por la ventana el atardecer de la ciudad. Recordó cómo había conocido a Robert 15 años atrás en uno de los restaurantes de su padre. Ella trabajaba allí de camarera, intentando ganar dinero para sus estudios. Él acababa de volver de la escuela de negocios, dispuesto a hacerse cargo del negocio familiar. Era como un cuento de hadas. Un hombre guapo y de éxito se enamoraba de una chica sencilla. Ahora este cuento de hadas empezaba a desmoronarse como un castillo de naipes. Margaret sacó su teléfono e hizo unas cuantas fotos de los documentos mientras llevaba la carpeta a su despacho. Algo le decía que podría necesitarla. A última hora de la noche, cuando se iban a la cama,
Margaret volvió a intentarlo. «Robert, tenemos que hablar de ese contrato. Le dije que ahora no, pero ni siquiera se volvió hacia ella. He tenido un día duro. Vamos a dormir». Margaret se quedó tumbada en la oscuridad, escuchando su respiración. Antes la había calmado, pero ahora cada exhalación parecía formar parte de una gran mentira. No sabía qué estaba pasando exactamente, pero su intuición femenina gritaba peligro. Quizá por primera vez en 15 años tenía miedo de su propio marido. En el fondo, sabía que aquello no era más que el principio, que los documentos del despacho de su suegro eran solo la punta del iceberg, que su mundo estaba a punto de ponerse patas arriba. Pero hoy, en esta larga noche después del funeral, se quedó despierta, intentando comprender cuándo y dónde se le habían escapado los primeros signos de traición. Amanecía lentamente al otro lado de la ventana y Margaret seguía sin poder dormir. Su mente no paraba de pensar en la firma falsificada, en la frialdad de su marido y en su extraño comportamiento de los últimos meses. Tenía que tener cuidado, con mucho cuidado, porque si sus sospechas eran ciertas, toda su vida estaba en juego. Margaret se despertó temprano por la mañana, mientras Robert aún dormía. Se levantó de la cama en silencio, intentando no despertar a su marido. En su cabeza latía un pensamiento: los documentos. Tenía que volver a comprobarlo todo. Bajó a la cocina y automáticamente preparó café. Sus manos temblaron ligeramente cuando sacó del bolso el teléfono con las fotos que había hecho ayer. Las páginas del contrato se veían claramente en la pantalla. Acercó la imagen, mirando fijamente su supuesta firma. «Buenos días». La voz de Robert la hizo estremecerse. Bloqueó rápidamente la pantalla del teléfono. «Buenos días», respondió Margaret, intentando sonar tranquila. «Preparé café». Robert se sirvió una taza sin mirar siquiera a su mujer. «Llegaré tarde esta noche. Mucho trabajo después de todo esto». Margaret asintió. Esperó a que su marido se marchara y se puso manos a la obra. La primera llamada que hizo fue a William Brown, el notario de la familia. Lo conocían desde que se casaron. «Señor Brown, soy Margaret Wilson. Necesito su consejo urgentemente». «Señora Wilson». La voz del notario era tensa. Estoy muy ocupada en este momento. Se trata de los documentos para la venta de nuestra empresa», dijo Margaret con firmeza. «Necesito saber si los ha legalizado ante notario». Hubo una larga pausa. «Lo haré. Creo que será mejor que venga en persona. ¿Te parece bien una hora?» El despacho de William estaba situado en el casco antiguo de la ciudad, en un edificio de ladrillo rojo. Margaret ya había estado aquí a menudo, pero hoy todo parecía diferente. Incluso el viejo reloj de la pared parecía sonar más amenazador. «CRA, Wilson». William la recibió en la puerta de su despacho. Parecía cansado y preocupado. «Siéntese, por favor». Margaret sacó su teléfono. «Aquí están los documentos que encontré ayer. Mi firma en ellos no es mi firma». William se quedó mirando las fotos largo rato, luego se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Margaret, conozco a tu familia desde hace muchos años. ¿Comprendes que tales acusaciones son muy graves?» «No es una acusación», respondió ella. «Es un hecho. Yo no firmé esos papeles». El notario suspiró pesadamente. «Mire, no puedo confirmarlo oficialmente, pero había algunos matices con estos documentos. Robert me los trajo ya firmados. Dijo que no podías venir en persona porque estabas enferma». Margaret sintió que se le helaba la sangre. «¿Y le creíste?» No tenía motivos para dudar de él. William parecía culpable. «Robert es tu marido. Confiabas en él para dirigir la empresa». «Lo hice». Margaret sonrió amargamente. «Tiempo pasado, señor Brown. Tiempo pasado». Salió del despacho, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. Subió al coche y se quedó mirando la carretera durante un buen rato, tratando de ordenar sus pensamientos. Tenía que seguir adelante.
La siguiente parada era el banco. Sabía que todos los documentos importantes estaban allí, en la caja de seguridad. Margaret sacó copias de los documentos constitutivos de la empresa, el certificado de matrimonio y los contratos antiguos. Todo parecía correcto, excepto la fecha del nuevo contrato de compraventa. Hacía 3 meses había estado con su hermana en Boston, ayudándola tras su operación. ¿Cómo podía haber firmado los documentos aquí? Cuando Margaret volvió a casa, colocó todos los papeles sobre la mesa del salón. Comparó firmas, fechas y sellos. Algo no cuadraba. Además de la firma falsificada, había otros detalles extraños. Por ejemplo, ¿por qué se organizó la venta a través de una empresa poco conocida? ¿Por qué el precio era muy inferior al del mercado? Sonó el teléfono. El número de Robert. Sí, contestó, intentando que su voz sonara normal. ¿Ha estado en Williams?, preguntó el hombre sin presentarse. Su tono era gélido. Margaret se sintió confusa por un momento. ¿De dónde eres? No importa de dónde. ¿Por qué rebusca entre los documentos? ¿Qué intentas encontrar? La verdad, Robert. Intento encontrar la verdad. Una larga pausa. Más tarde. Hablaremos esta noche. Y más vale que tengas una buena explicación de tu comportamiento. Colgó el teléfono. Margaret descolgó lentamente el teléfono, con las manos temblorosas. Conocía a su marido. Nunca amenazaba directamente, pero había una amenaza oculta en su voz. Recogió rápidamente sus documentos y los escondió en un lugar seguro. Luego abrió el portátil y empezó a buscar información sobre la empresa del comprador. Los resultados de la búsqueda fueron extraños. La empresa se había registrado hacía solo 6 meses y apenas había información sobre ella. El tiempo hasta la noche se alargó con una lentitud insoportable. Margaret intentó mantenerse ocupada, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los documentos, a la conversación con el notario, al tono frío de su marido. Recordaba cómo Robert había empezado a trabajar más por las tardes, cómo había dejado de hablar de negocios en los restaurantes, cómo había ignorado sus preguntas sobre finanzas. A las 7 de la tarde, oyó girar la llave en la cerradura. Los pasos de Robert eran pesados y seguros. Entró en el salón con una botella de whisky en la mano. ¿Quieres un trago?, preguntó sin mirar a su mujer. No, gracias. Quiero tener la cabeza despejada para la conversación. Robert se sirvió un vaso lleno y se sentó en un sillón. De acuerdo, hablemos. ¿Qué te interesa exactamente? Todo, Robert. Me interesa todo. ¿Por qué falsificaste mi firma? ¿A quién le vendiste la compañía? ¿Por qué? ¡Basta!, la interrumpió bruscamente. No sabes de lo que estás hablando. Son negocios, Meg. Son solo negocios. A veces hay que tomar decisiones difíciles. Falsificar documentos no es una decisión difícil, replicó Margaret. Es un delito. Robert se levantó lentamente de la silla. Sus ojos brillaban peligrosamente. ¿Me estás amenazando? No. Intentó hablar con calma. Solo quiero entender qué está pasando. No está pasando nada. Terminó su whisky de un trago. Hago lo que tengo que hacer por negocios. ¿Y tú? Será mejor que te mantengas al margen, Meg. Créeme, es mejor para todos. Con eso, subió las escaleras dejando a Margaret sola en la sala de estar. Permaneció sentada en la oscuridad durante un largo rato, tratando de dar sentido a todo lo que había sucedido en los últimos 2 días. Algo le decía que aquello no era más que el principio, que los verdaderos problemas estaban aún por llegar. Aquella noche, Margaret apenas durmió. Estaba tumbada en la cama, escuchando la respiración de su marido y pensando en lo rápido que podía cambiar la vida. Hacía una semana, era la feliz esposa de un exitoso hombre de negocios. Ahora no sabía en quién podía confiar ni qué le deparaba el futuro. De lo único que estaba segura era de que no podía echarse atrás. Si Robert le ocultaba algo, tenía que descubrir la verdad, aunque le rompiera el corazón.
A la mañana siguiente, Margaret se despertó con la cabeza pesada. La tensa conversación que tuvo ayer con Robert seguía en su mente. Bajó lentamente a la cocina, donde su marido ya estaba desayunando, con la mirada fija en su teléfono. Esto se había convertido en una costumbre en los últimos meses. No paraba de escribir mensajes, pero en cuanto ella se acercaba, él bloqueaba inmediatamente la pantalla. «Buenos días», dijo Margaret mientras se servía una taza de café. Robert se limitó a asentir, sin levantar la vista del teléfono. Un mensaje parpadeó en la pantalla y se guardó rápidamente el dispositivo en el bolsillo. «¿Es un cliente importante?», Margaret intentó entablar conversación. «Solo un asunto de trabajo», respondió él secamente. «Llegaré tarde esta noche. Tengo muchas reuniones». Margaret notó cómo se ajustaba automáticamente el cuello de la camisa, un gesto nuevo en el que no había reparado antes. Y ese olor. Olfateó. Perfume. Caro, obviamente femenino. Desde luego, ella no le había comprado ese tipo de perfume. «¿Te has cambiado de perfume?», le preguntó, tratando de mantener una voz informal. Robert se quedó inmóvil. «¿Qué? Un nuevo perfume para la oficina. Un regalo de los socios». «Mentira», pensó Margaret. 15 años de matrimonio le habían enseñado a reconocer cuando su marido decía una mentira. Siempre miraba ligeramente a la izquierda y parpadeaba más a menudo. «Creo que estaría mejor con una mujer», dijo, observando su reacción. «No seas ridículo», replicó Robert bruscamente, levantándose de la mesa. «No tengo tiempo para este tipo de charlas. Nos vemos esta noche». Se marchó rápidamente, sin siquiera darle un beso de despedida, como había hecho cada mañana durante todos los años de su matrimonio. Margaret lo miró marcharse largo rato a través de la ventana de la cocina. Algo había cambiado en su postura, en su forma de moverse. Había una nueva confianza, casi arrogancia. De vuelta al dormitorio, empezó a examinar cuidadosamente las pertenencias de su marido. En el bolsillo de su chaqueta, que hoy no llevaba puesta, encontró un recibo de Le Petit Paris, el restaurante francés más caro de la ciudad. Está fechado hace 3 días, cuando dijo que llegaba tarde al trabajo por una reunión importante con proveedores. El importe del cheque correspondía a una cena para 2 personas con vino caro. El teléfono de Margaret vibró. Un mensaje de Elizabeth, su mejor amiga. «¿Cómo estás? ¿Quieres que quedemos para tomar un café?». Margaret dudó. No estaba segura de estar preparada para compartir sus sospechas con nadie, pero necesitaba consejo, la perspectiva de alguien de fuera. Quedaron en una pequeña cafetería alejada del centro de la ciudad. Elizabeth se dio cuenta enseguida de que algo iba mal. «Dios mío, Meg, tienes un aspecto horrible. ¿Qué ha pasado?». Margaret le contó a su amiga los documentos que había encontrado, el extraño comportamiento de Robert, el perfume y el recibo del restaurante. A cada palabra que decía, sentía que el corazón se le encogía. «¿Sabes?», dijo Elizabeth lentamente, removiendo el café. «Creo que deberías hablar con Michael Turner». «¿Un detective privado?», se sorprendió Margaret. «¿Crees que es tan grave? Meg, tu marido ha falsificado tu firma en documentos importantes, miente sobre sus reuniones y huele a perfume de mujer. ¿De qué otra forma puedes llamarlo?». Margaret se estremeció. Era doloroso oírlo todo de una vez, formulado de forma tan tajante. Pero Elizabeth tenía razón. Necesitaba ayuda profesional. Ese mismo día se reunió con Michael Turner en su pequeño despacho. El detective era un hombre serio, de mediana edad y mirada atenta. «Señora Wilson», le dijo después de escuchar su historia, «me hago cargo de su caso, pero debe comprender que lo que encontremos puede no ser de su agrado». «Estoy preparada», respondió Margaret con firmeza. Mejor una amarga verdad que una dulce mentira. Cuando volvió a casa, encontró a Robert trabajando en su despacho. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. «¿Dónde has estado?». «He quedado con Elizabeth. Tomamos café y hablamos». Él seguía sin mirarla.
¿De qué hablasteis? De la vida, contestó Margaret, observando atentamente su reacción. Sobre cómo cambia la gente. Sobre la confianza. Ahora él la miraba. Algo parecido a la ansiedad brilló en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Nada en particular, sonrió ella. Solo pensaba en voz alta. Aquella tarde, se quedó sentada en la terraza durante largo rato, contemplando la ciudad. Su casa estaba en una colina con unas vistas magníficas. Robert y ella solían contemplar juntos la puesta de sol y soñar con el futuro. Ahora estaba sola, envuelta en una manta, pensando en cómo había cambiado todo. Su teléfono vibró. Un mensaje de Michael Turner. He comenzado la observación. Los primeros resultados serán mañana. Margaret respiró hondo. Sabía que se estaba pasando de la raya al contratar a un detective para que siguiera a su propio marido. Pero, ¿qué podía hacer? Estaba claro que Robert ocultaba algo, y ese algo no solo tenía que ver con los negocios. La voz apagada de su marido provenía del estudio. Estaba hablando por teléfono con alguien otra vez. Margaret se acercó a la puerta, intentando oír la conversación. Sí, todo está bajo control. No, ella no sabe nada. Claro, estoy segura. Escucha, hablaremos de ello en la reunión de mañana. El corazón de Margaret se apretó dolorosamente. Ella no sabe nada. Estas palabras sonaban como una sentencia. ¿Quién era esa misteriosa persona? ¿De qué estaban hablando? De vuelta al dormitorio, empezó a recordar todos los momentos extraños de los últimos meses. Cómo Robert había empezado a hacer viajes de negocios con más frecuencia. Cómo dejó de hablar de los asuntos de la empresa. Cómo había cambiado su vestuario, con trajes caros y corbatas elegantes. Cómo empezó a prestar más atención a su aspecto. Cuando Margaret se fue a la cama, sintió que su determinación crecía en su alma. Si Robert estaba realmente jugando un doble juego, ella lo desenmascararía. Si la estaba engañando, averiguaría con quién. Y lo más importante, averiguaría qué estaba pasando realmente con su negocio. Robert llegó tarde, oliendo de nuevo al mismo perfume. Se tumbó a su lado en silencio, sin intentar abrazar a su mujer como había hecho antes. Margaret permaneció despierta, escuchando su respiración y pensando que mañana podría encontrar las primeras respuestas a sus preguntas. Mientras tanto, la noche envolvía la casa, ocultando los secretos que pronto saldrían a la luz, y Margaret sintió que aquella noche era la última en la que podía fingir que no se daba cuenta de nada. Mañana todo cambiaría. Mañana comenzaría la casa de la verdad. Había pasado una semana desde el encuentro con el detective privado. Margaret estaba sentada en su coche en el aparcamiento del centro comercial, golpeando nerviosamente el volante con los dedos. Esperaba a Michael Turner, que había prometido traerle los primeros resultados de la vigilancia. El reloj del salpicadero marcaba las 10:45 cuando un turismo gris se detuvo junto a ella. Michael salió del coche con una gruesa carpeta marrón en las manos. Margaret sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Buenos días, señora Wilson», saludó el detective al subir al asiento del copiloto. «Tengo información que debe ver». Abrió una carpeta y sacó varias fotografías. La primera mostraba a Robert saliendo del restaurante Le Petit Paris. La fecha que aparecía al pie de la foto era de hacía 3 días. «Espera», dijo Michael al ver que Margaret cogía la siguiente foto. «Hay algo que debes saber primero. Lo que he descubierto puede ser difícil de aceptar». Margaret respiró hondo. «Estoy lista. Enséñamelo todo». La siguiente fotografía la dejó sin aliento. Robert estaba sentado en una mesa con una mujer joven. Era preciosa. Pelo largo y oscuro, maquillaje impecable, vestido elegante. Se reían de algo y Robert la cogía de la mano. «¿Quién es?», preguntó Margaret en voz baja. «Victoria Montgomery», respondió el detective. «Tiene 32 años. Trabaja como abogada en Brighton & Partners.
Se especializa en derecho de sociedades y transacciones inmobiliarias. Margaret repasó las fotos una a una. Aquí salen del restaurante. Robert la ayuda a ponerse el abrigo. Aquí suben al coche de él. Aquí entran en un complejo residencial al norte del centro. Se ven a menudo, continúa Michael. Al menos 3 veces por semana. Suelen comer juntos y luego van a casa de ella. Él se queda allí unas horas. Margaret sintió que las náuseas se le acercaban a la garganta. Bajó la ventanilla intentando respirar aire fresco. Eso no es todo. El detective sacó otros documentos. La señorita Montgomery trabajó en la venta de su empresa. Preparó personalmente todo el papeleo, así que... Margaret tartamudeó. ¿Sabía lo de la falsificación de mi firma? Más que eso, Michael le mostró una copia de los correos electrónicos. Parece que fue idea suya. Lo planearon todo juntos. Margaret permaneció largo rato en silencio, mirando las fotografías. En una de ellas, Robert besaba a Victoria a la entrada de su casa. Parecían felices. ¿Hace cuánto tiempo?, preguntó finalmente. Según mis informaciones, su relación empezó hace unos 6 meses. Fue cuando se conocieron en la oficina de Brighton & Partners. Robert estaba asesorando en la venta de un negocio. 6 meses. 6 meses de mentiras, traiciones y reuniones secretas. Margaret recordaba todas las cenas de negocios tardías, todas las reuniones importantes, todos los viajes de negocios. ¿Cuántos de ellos eran solo una tapadera? Hay algo más, vaciló Michael. Se iban de vacaciones juntos. El mes pasado, cuando Robert dijo que iba a una conferencia en Miami, me enseñó fotos del aeropuerto. Robert y Victoria están facturando su vuelo, cogidos de la mano en la puerta de embarque. Parecen una pareja normal y corriente de enamorados. Comprobé la reserva del hotel, continuó el detective. Una suite de luna de miel. 5 días. Margaret sintió que una lágrima rodaba por su mejilla. Se la secó rápidamente, intentando mantener la compostura. ¿Qué más averiguó sobre ella? ¿Sobre esta Victoria? Es ambiciosa, respondió Michael. Ha hecho una carrera rápida en Brighton & Partners. Está especializada en operaciones corporativas complejas. Tiene fama de conseguir sus objetivos a toda costa. Sacó otro documento. Y esto es lo interesante. La empresa a la que se está vendiendo su negocio está relacionada con el hermano de Victoria. Parece que planean hacerse con el control total de la cadena de restaurantes. Margaret sintió que su ira empezaba a sustituir a su dolor. No solo la estaban engañando, sino que planeaban quitarle todo lo que ella y Robert habían construido durante 15 años. ¿Qué hago?, preguntó, cerrando las manos en puños. Lo más importante ahora es mantener la calma, respondió Michael. No demuestres que sabes nada. Seguiré reuniendo pruebas. Necesitamos más información sobre sus planes para la empresa. Margaret asintió. ¿Cuánto tiempo más necesitas? 1 semana, quizá 2. Quiero rastrear todas sus conexiones, todos sus flujos financieros. Algo me dice que la venta de la empresa es solo la punta del iceberg. Cuando Margaret volvió a casa, se quedó un buen rato frente al espejo del baño. Se quedó mirando su reflejo, tratando de entender cuándo se habían torcido las cosas. Quizá estaba demasiado absorta en su trabajo. Quizás no prestó suficiente atención a su marido. No. Alejó esos pensamientos. No era culpa suya. Robert había tomado una decisión, la de traicionar no solo su matrimonio, sino también su causa común. Por la noche, cuando su marido volvió a casa, Margaret lo recibió con una sonrisa falsa. «¿Cómo te ha ido el día?» «Bien», respondió él sin mirarla siquiera. «Mucho trabajo. Estoy cansada». Llevaba otra vez ese perfume. Ahora Margaret sabía que era el perfume favorito de Victoria. Había visto el mismo frasco en las fotografías de su apartamento. «Tomemos un poco de vino», sugirió Margaret. Hacía mucho tiempo que no pasábamos una velada juntos. Robert dudó. «Lo siento, querida.
Todavía tengo trabajo urgente que hacer, quizá en otra ocasión. Subió a su despacho, dejando a Margaret sola. Ella se sentó en el oscuro salón, repasando todo lo que había aprendido hoy. Cada recuerdo de su vida juntos parecía ahora envenenado con mentiras. El teléfono vibró. Un mensaje de Michael. Mañana me reuniré con un informante de Brighton and Partners. Quizá podamos averiguar algo más sobre sus planes. Margaret contestó con un breve «OK» y se acercó a la ventana. La luz estaba encendida en el despacho de arriba. Robert estaba al teléfono otra vez. Probablemente con ella, con Victoria. Estaban planeando sus próximos pasos, discutiendo la mejor manera de privarla de todo. Pero aún no sabían con quién estaban tratando. Margaret no iba a rendirse sin luchar. Defendería lo que era suyo por derecho, y les haría lamentar su traición. Cuando se fue a la cama, por primera vez en años, se sintió aliviada de que Robert y ella no hubieran podido tener hijos. Al menos no tendría que explicarle a su hija por qué su padre ya no vivía con ellos. Aquella noche Margaret tuvo un sueño extraño. Volvía al restaurante Le Petit Paris, donde todo había empezado 15 años atrás. Una joven camarera con grandes sueños había conocido a un hombre apuesto y de éxito, pero ahora había otra mujer sentada a la mesa, Victoria, y Robert la miraba de la misma manera que una vez había mirado a Margaret. Cuando se despertó, permaneció largo rato a oscuras, escuchando la respiración del hombre que estaba a su lado. Ahora era un extraño, y pensó que mañana sería un nuevo día, un día en el que empezaría a luchar por su vida. Margaret se encontró con Michael Turner en un pequeño café a las afueras de la ciudad. El detective parecía preocupado, mirando constantemente a su alrededor antes de empezar a hablar. «He averiguado más cosas sobre Victoria Montgomery», dijo en voz baja, sacando un nuevo sobre de documentos. «Y créame, señora Wilson, esta información la sorprenderá». Extendió sobre la mesa varias fotografías y recortes de periódicos antiguos. La primera foto era de la joven Victoria, todavía estudiante de Derecho. «No siempre fue una abogada de tanto éxito», continuó Michael. «Hace 5 años trabajaba en un pequeño bufete. Pero entonces ocurrió algo interesante. La empresa a la que representaba consiguió de repente un gran contrato, y su competidor quebró por una filtración de información confidencial». Margaret miró detenidamente los documentos. «¿Crees que fue obra suya? No hay pruebas directas, pero después de aquel incidente su carrera despegó. La contrataron en Brighton and Partners, donde empezó a especializarse en casos complejos». «¿Difíciles?», volvió a preguntar Margaret. Michael bajó la voz. «De esos en los que tienes que actuar menos que legalmente. Mi informante en el bufete dice que tiene un enfoque particular para resolver los problemas. Falsificación de documentos, chantaje, manipulación, lo que haga falta para terminar el trabajo». Sacó otro documento. «Mira esto. En los últimos 3 años ha trabajado en 5 grandes acuerdos. Y en todos los casos, el escenario era el mismo. La empresa se vendía a un precio inferior al valor de mercado y luego acababa en manos de hombres de paja». Margaret sintió que se enfriaba por dentro. «¿Cree que nuestro caso es exactamente igual?», el detective asintió. «Pero esta vez fue más allá. No solo está trabajando en el caso, sino que tiene un interés personal en el resultado». Me enseñó más fotos. Mostraban a Victoria reunida con varias personas en restaurantes y oficinas caras. Son miembros del consejo de administración de una gran cadena de restaurantes. Hacía tiempo que querían entrar en nuestro mercado, y parece que Victoria les ofreció la forma perfecta de hacerlo, a través de tu negocio. «Pero, ¿por qué ha accedido Robert?», preguntó Margaret. «También es su empresa». Michael sacó los extractos bancarios, porque le ofrecieron un trato muy favorable. «Mira, hace 2 meses se transfirieron $5 millones a una cuenta en el extranjero. La cuenta está a nombre de una empresa cuyo beneficiario es su marido».
Margaret sintió que las náuseas se acercaban a su garganta. Robert no solo la había engañado, había vendido su negocio juntos, su sueño, por dinero sucio. Pero eso no es todo, continuó el detective. He rastreado las conexiones de Victoria. Tiene un hermano, Richard Montgomery. Oficialmente es agente inmobiliario, pero en realidad Michael sacó otro documento. Se especializa en adquisiciones de empresas. Compra empresas a precio de saldo, vende activos y despide empleados. ¿Y sabes qué es lo interesante? La empresa a la que se vende tu negocio está registrada a nombre de su mujer. Margaret permaneció en silencio durante largo rato, digiriendo la información. Luego preguntó, ¿qué pasará con nuestros restaurantes? Lo más probable es que sean remodelados, se cambiará el concepto, se despedirá a los antiguos empleados. Todo lo que han construido a lo largo de los años desaparecerá. ¿Y los empleados? Hay gente que lleva más de 10 años trabajando con nosotros. No les importa. Michael sacudió la cabeza. Para ellos son solo negocios. Sacó otro sobre. Y aquí hay otra cosa interesante. Victoria ya está buscando un nuevo lugar para vivir. Un apartamento grande en el centro de la ciudad. ¿Y sabes qué? Va a pedir una hipoteca a Robert. Margaret sintió que se le cortaba la respiración. No solo le están robando el negocio, están planeando un futuro juntos. He conseguido grabar su conversación, dijo Michael, sacando una pequeña grabadora de voz. Te lo advierto, esto va a ser desagradable. Pulsó el botón de reproducción. Al principio oyó el ruido del restaurante y luego la voz de Robert. Todo va según lo previsto. Tras la venta de la empresa, podremos empezar una nueva vida. La voz de Victoria. Pero, ¿y ella? No lo dejará todo así como así. No te preocupes, querida. He pensado en todo. Ella no podrá demostrar nada. Y una vez cerrado el trato, será demasiado tarde para cambiar nada. Margaret apagó la grabación. Le temblaban las manos. ¿Cuándo se grabó esto? Anoche, respondió Michael. Estaban cenando en Le Petit Paris. Parecían seguros de su éxito. ¿Qué debo hacer?, preguntó Margaret. ¿Cómo puedo detenerlos? El detective se lo pensó. Tenemos pruebas de falsificación. Se trata de un delito. Pero antes de ir a la policía, necesitamos más información sobre sus planes. Sacó una tarjeta de visita. Estos son los contactos de un abogado que conozco. Está especializado en conflictos empresariales. Deberías hablar con él. De camino a casa, Margaret pensó en todo lo que había aprendido. Victoria no era solo una amante, era una depredadora que estaba a la caza metódica de sus negocios. Y Robert se había convertido voluntariamente en parte del plan. En casa, encontró a su marido haciendo la maleta. ¿Vas a algún sitio?, le preguntó, intentando hablar con calma. Sí, un viaje de negocios. Durante 3 días, respondió él sin mirarla a los ojos. Una mentira, pensó Margaret. Sabía que iba con Victoria a ver un piso nuevo, pero no lo dijo. Bien, buen viaje. Esa noche se sentó en su estudio durante largo rato, mirando viejas fotografías. Aquí están ella y Robert en la inauguración de su primer restaurante. Aquí celebran el 5º aniversario de la cadena. Aquí una fiesta de empresa con los empleados las pasadas Navidades. Cuánto trabajo, cuántos sueños se pusieron en este negocio. El teléfono vibró. Un mensaje de Michael. Tenemos nueva información. Victoria ha concertado una cita con los representantes del banco para la semana que viene. Parece que se están preparando para la fase final. Margaret contestó. Gracias. Mañana me reuniré con el abogado. Se asomó a la ventana. La ciudad se iluminaba con miles de luces. En algún lugar de un caro apartamento del centro, Victoria Montgomery planeaba su futuro. Un futuro en el que se quedaría con todo lo que pertenecía a Margaret. Esta vez no, pensó Margaret. Esta vez has elegido a la víctima equivocada. Empezó a trazar un plan. Si Victoria cree que puede entrar y quedarse con todo, está muy equivocada. Margaret lucharía,
por su negocio, por su dignidad, por la justicia, y sabía que sería la batalla más importante de su vida. Margaret pasó todo el día preparando la conversación con Robert. Pensó cuidadosamente cada palabra, cada paso. Preparó su cena favorita, filete con vino tinto, como el día de su primera cita. Puso la mesa en el comedor y encendió velas. Todo tenía que parecer perfecto, relajado. Robert volvió a casa a las 7, como de costumbre. Al entrar en la casa, le sorprendió el aroma que salía de la cocina. ¿Estamos celebrando algo?, preguntó quitándose la chaqueta. Solo quería cocinar algo especial, contestó Margaret con fingida tranquilidad. Hacía tiempo que no cenábamos juntos. Robert vaciló, sacando el teléfono. Iba a decirte que tengo una reunión. Por favor, le interrumpió Margaret. Solo una cena. Tenemos que hablar. Algo en su voz le hizo asentir. Se sentaron a la mesa y Margaret sirvió el vino. Le temblaban ligeramente las manos, pero intentó mantener la calma. ¿Cómo van las cosas en los restaurantes?, preguntó, cortando un trozo de filete. Bien, respondió Robert sin levantar la vista de su plato. Como siempre. Margaret bebió un sorbo de vino. Creo que se están produciendo algunos cambios. ¿No te das cuenta? Robert se puso tenso. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya sabes, intentó sonar despreocupada. Nuevos proveedores, cambios en el menú, transacciones financieras inusuales. Son momentos normales de trabajo, dejó el tenedor. Nada especial. ¿Y los documentos sobre la venta de la empresa también son un momento de trabajo normal? Se hizo el silencio. Robert levantó lentamente la vista. ¿Qué has dicho? Me has oído perfectamente. Margaret lo miró directamente a los ojos. Los documentos que encontré en el despacho de tu padre, los que llevaban mi firma falsificada. ¿No entiendes? Empezó él, pero ella lo interrumpió. Oh, lo entiendo todo perfectamente. Lo de los documentos, lo de tus reuniones de negocios y lo de Victoria Montgomery. Robert apartó bruscamente su plato. Me estás espiando, me mientes y me traicionas. ¿Qué es peor? Se levantó de la mesa, con el rostro enrojecido por la ira. No tienes derecho, tengo todo el derecho. Margaret se levantó también. Este es nuestro negocio juntos, Robert. Lo construimos juntos durante 15 años y has decidido venderlo sin preguntarme siquiera. Es un buen negocio, intentó sonar tranquilo. La empresa tendrá un nuevo desarrollo. No me mientas. Margaret sintió que temblaba de rabia. Lo sé todo sobre Victoria y los planes de su hermano. Quieres destruir todo lo que hemos construido. Robert se quedó helado. ¿Qué sabes de su hermano? Lo suficiente. Conozco sus métodos de operación, lo que hace con las empresas que compra, y sé lo de su cuenta en el extranjero. Se volvió hacia ella bruscamente. «¿Te has metido en mis finanzas y falsificaste mi firma?», gritó Margaret. «¿Cómo has podido, Robert? ¿Cómo has podido hacerme esto? ¿A nuestros empleados? No entiendes nada». Empezó a pasearse por la habitación. «Son negocios, Meg. Son solo negocios. A veces hay que tomar decisiones difíciles». «¿Decisiones difíciles?», se rió amargamente. ¿A eso le llamas tener una aventura con una abogada que te está ayudando a destruir nuestra empresa? Robert se detuvo bruscamente. No mezcles lo personal con los negocios. Margaret se acercó más a él. Dime, ¿cuánto tiempo llevas planeando esto? ¿Cuándo decidiste que nuestro matrimonio y nuestro negocio no valían nada? Estás siendo dramática, le dijo. Victoria solo está ayudando con el trato. ¿Y en qué más te está ayudando? Margaret sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. ¿Cuándo pensabas decírmelo? ¿Después de habértelo llevado todo? Robert se puso agresivo de repente. ¿Qué has hecho por la empresa últimamente? Estaba en casa, haciendo mis cosas. Fui yo quien desarrolló el negocio, estaba buscando nuevas oportunidades. Y las encontraste en la cama de Victoria. Las palabras le salieron antes de que pudiera pensar. Él se acercó a ella bruscamente, con el rostro torcido por la rabia.
No te atrevas a hablar de ella, no tienes derecho. Margaret no se echó atrás. Esto es tan asunto mío como tuyo, y no dejaré que lo destruyas. No hay nada que puedas hacer, dijo apretando los dientes. Ya está todo decidido. ¿Eso crees? Sonrió. ¿Y la responsabilidad penal por falsificación? ¿Y tus cuentas en paraísos fiscales? ¿Crees que Hacienda no se interesará por eso? Robert palideció. Vas de farol. Comprobado, sacó su teléfono y le mostró las fotos de los documentos. Lo tengo todo, e incluso más. La agarró del brazo. Dame el teléfono. Ni se te ocurra. Le apartó la mano. Las copias de los documentos están en un lugar seguro. Si me pasa algo, llegarán automáticamente al lugar correcto. Robert dio un paso atrás, con la cara crispada por la ira. ¿No te atreverías? ¿Por qué? Porque eres mi marido. Rió amargamente. El hombre que conocía nunca me habría traicionado tan vilmente. En ese momento, su teléfono vibró. El nombre Vicky apareció en la pantalla. Margaret sacudió la cabeza. Contesta. Seguramente se estará preguntando por qué tardas tanto. Robert cogió su chaqueta y se dirigió a la puerta. Todavía no hemos terminado esta conversación. Oh, créeme que sí, replicó Margaret. Y sabes qué, no hace falta que vuelvas. Tus cosas te estarán esperando en el garaje. Se detuvo en la puerta. Te arrepentirás. No, Robert, tú eres el que se va a arrepentir muy pronto. Cuando la puerta se cerró tras él, Margaret se hundió lentamente en una silla. Le temblaban las manos y el corazón le latía desbocado. Sabía que esto no era más que el principio de la guerra, pero al menos ahora todo estaba claro. No había vuelta atrás. Su teléfono vibró. Un mensaje de Michael. Acabo de recibir información. Tienen previsto cerrar el trato la semana que viene. Margaret respiró hondo y contestó. Eso significa que no tenemos mucho tiempo. Mañana nos reuniremos con el abogado. Se acercó a la ventana. Las ventanas de la casa de enfrente estaban iluminadas. Allí vivía gente corriente, con problemas corrientes. Hace una semana ella había sido una de ellas. Ahora todo había cambiado. Margaret recordó las palabras de su padre. Cuando empieza una guerra, es importante dar el primer golpe. Bueno, hoy lo hizo. Ahora tenía que prepararse para la siguiente batalla. Subió las escaleras y empezó a recoger las cosas de Robert. Cada camisa, cada traje le recordaba su vida juntos. 15 años. ¿Era todo mentira? No, decidió. No todo. Pero no importaba ahora. Lo único que importa ahora es salvar la empresa y castigar a los que intentan destruirla. Incluso si entre ellos está el hombre al que una vez amó más en el mundo. La mañana siguiente al enfrentamiento con Robert, Margaret recibió una llamada del abogado que Michael le había recomendado. David Stone era conocido por su dureza en los conflictos empresariales. Señora Wilson, la voz del teléfono sonaba segura y tranquila. He estudiado sus documentos. La situación es grave, pero no desesperada. ¿Puede venir a mi despacho dentro de una hora? Margaret ya le estaba esperando cuando la secretaria la condujo a un amplio despacho con vistas a la ciudad. David Stone era un hombre alto, de unos 50 años y mirada penetrante. Su marido falsificó su firma en el contrato de venta de la empresa. Es un delito, pero veo otras cosas interesantes. Se quitó las gafas y empezó a mirar los papeles. En primer lugar, se ha violado el procedimiento de venta. Según los documentos constitutivos, estas decisiones deben tomarse por unanimidad de ambos propietarios. En segundo lugar, el precio es claramente demasiado bajo, algo que puede demostrar un experto. En tercer lugar, hay indicios de connivencia entre el comprador y tu marido. ¿Qué me aconseja?, preguntó Margaret. Hay que actuar con rapidez y en varios frentes a la vez, respondió el abogado. En primer lugar, presentamos una denuncia ante la policía por falsificación de documentos. Segundo, preparamos una demanda ante el juzgado para invalidar la transacción. En tercer lugar,
Nos ponemos en contacto con las autoridades fiscales sobre las cuentas en paraísos fiscales. Hizo una pausa. Pero lo más importante es bloquear la posibilidad de vender la empresa. Preparé los documentos necesarios. La siguiente parada fue el banco. Margaret se reunió con el director de la sucursal con el que habían trabajado durante muchos años. Señora Wilson, la saludó. ¿En qué puedo ayudarla? Necesito bloquear todas las cuentas de la empresa, dijo con firmeza. Y quiero ver todas las transacciones de los últimos 6 meses. El banquero enarcó las cejas, sorprendido. Pero su marido... Mi marido está intentando vender ilegalmente la empresa, interrumpió Margaret. Aquí están los documentos de mi abogado. Tengo todo el derecho como copropietaria. Mientras los empleados del banco preparaban los extractos, ella se reunió con un asesor financiero. María Peterson llevaba varios años trabajando con ellos y conocía bien la estructura de la empresa. Mira, señaló a los gráficos, en los últimos meses han ocurrido cosas extrañas. Se ha sacado dinero a través de contratos ficticios y se han inflado los gastos. Estaba claro que alguien estaba preparando la venta de la empresa. ¿Puedes preparar un informe detallado?, preguntó Margaret. Necesitamos todas las pruebas. Por supuesto, asintió María, pero hay algo más que debes saber. Han empezado a aparecer nuevos directivos en la empresa. Todos ellos estaban relacionados de algún modo con la empresa de Richard Montgomery. Esto confirmó las sospechas de Margaret. El plan para hacerse con el control de la empresa se había preparado durante mucho tiempo y con mucho cuidado. Cuando volvió a casa, encontró allí a Michael Turner. El detective trajo nuevas pruebas. Mira esto, puso fotografías sobre la mesa. Victoria se reunió con miembros de la junta directiva de todos nuestros restaurantes. Les ofreció quedarse después del cambio de propiedad, con ciertas condiciones, por supuesto. ¿Aceptaron?, preguntó Margaret. Algunos sí, pero la mayoría se negó. Te son leales. Eran buenas noticias. Margaret sabía que el apoyo del equipo sería importante en la batalla que se avecinaba. Sonó el teléfono. Era Robert. ¿Qué estás haciendo?, siseó. ¿Por qué has bloqueado las cuentas? ¿Qué pensabas?, respondió ella con calma. Estoy protegiendo mi negocio. Esto es una locura. Vas a arruinarlo todo. No, Robert. Fuiste tú quien lo estropeó todo cuando decidiste engañarme. Colgó el teléfono y volvió a hablar con el detective. Hay algo más, dijo Michael. He encontrado al antiguo compañero de Victoria. Está dispuesto a testificar sobre sus métodos de actuación. Estupendo, asintió Margaret. Organiza una reunión. Todo el día transcurrió entre reuniones y negociaciones. Margaret se reunió con los gerentes de los restaurantes, les explicó la situación y se ganó su apoyo. La mayoría de ellos estaban conmocionados por la noticia de la venta. «Estamos con usted, señora Wilson», dijo John, el gerente de su primer restaurante. «No permitiremos que se destruya lo que hemos construido a lo largo de los años». Por la noche, volvió a reunirse con su abogado. David trajo un borrador de la demanda. «La presentaremos mañana por la mañana», le dijo. «Pero tienes que estar preparada, se opondrán. Puede que incluso intenten utilizar métodos sucios». «Estoy preparada», respondió Margaret. «No tengo elección». Cuando volvió a casa, encontró allí a Elizabeth. Su amiga había traído la cena y una botella de vino. «Tienes que comer», le dijo con firmeza, «y relajarte un poco». Se sentaron en la terraza y por primera vez aquel día, Margaret se permitió relajarse un poco. «Nunca pensé que tendría que luchar contra mi propio marido». «Eres fuerte», replicó Elizabeth. «Lo conseguirás». El teléfono volvió a vibrar, esta vez con un mensaje de un número desconocido. «Entre en razón, S.R.A. Wilson. Está jugando con fuego». Margaret le mostró el mensaje a Michael. «Empiezan las amenazas», dijo el detective. «Eso significa que están nerviosos. Los ha asustado». «Bien», dijo Margaret con firmeza. «Que tengan miedo». Al día siguiente tenía una reunión con los inspectores de Hacienda.
luego con periodistas interesados en la historia del conflicto empresarial. También tenía que preparar documentos para el juzgado, supervisar los restaurantes y reunirse con los proveedores. Al irse a la cama, Margaret pensó en lo rápido que había cambiado su vida. Hace una semana era una empresaria de éxito y una esposa feliz. Ahora era una guerrera que luchaba por su futuro. Está bien, pensó mientras se dormía. No me rendiré. No dejaré que me quiten lo que es mío por derecho. Mientras tanto, en la ciudad de abajo, las luces estaban encendidas y en algún lugar de una costosa oficina, Victoria Montgomery y Robert también se preparaban para la batalla. Pero aún no sabían a quién se enfrentaban. Margaret Wilson no iba a perder esta guerra. El teléfono vibró por última vez aquel día. Un mensaje de David Stone. Todo está listo. Empezamos mañana. Margaret sonrió. Sí, mañana empezaría todo. Y esta vez estaría preparada para la batalla. Margaret se despertó temprano por la mañana con una llamada de Michael Turner. La voz del detective sonaba excitada. SRA, Wilson, han programado una reunión de emergencia del Consejo para las 10 de la mañana. Parece que quieren tomar una decisión sobre la venta sin su participación. Margaret se levantó rápidamente de la cama. Gracias, Michael. Ya sé lo que tengo que hacer. Inmediatamente llamó a David Stone. David, necesito que asistas a la reunión de la Junta. Y una cosa más, prepara una orden de alejamiento. La necesito ya. Margaret estaba en la oficina en media hora. Llevaba deliberadamente el mismo traje de negocios que había llevado cuando firmó los documentos de constitución de la empresa. Le daba confianza. La secretaria levantó las cejas sorprendida al verla. Señora Wilson, pero... El señor Wilson dijo que estaba usted enferma y no podía venir. Como puede ver, estoy bastante bien, sonrió Margaret. Por favor, prepare los documentos para la reunión. Entró en su despacho y empezó a prepararlos. 20 minutos más tarde, David llegó con un ayudante cargado con varias carpetas pesadas de documentos. Todo está listo, dijo el abogado. Tenemos una orden judicial. Si intentan celebrar la votación sin ti, será una violación de la ley. A las 9:55, Margaret vio entrar en el despacho a los miembros del Consejo de Administración. Les seguía Robert, y Victoria Montgomery estaba a su lado. Cuando vieron a Margaret, ambos se quedaron helados. ¿Qué haces aquí?, preguntó Robert. Soy copropietaria de la empresa, respondió Margaret con calma, y miembro del Consejo de Administración. ¿Dónde iba a estar si no? Victoria intentó tomar el control de la situación. SRA. Wilson, quizá deberíamos hablar primero en privado. No lo creo, señorita Montgomery, la interrumpió Margaret. Todas las conversaciones deben celebrarse en presencia de los abogados. La reunión comenzó en un ambiente tenso. Robert, que presidía la reunión, intentaba sacar adelante el primer punto del orden del día, la aprobación de la venta. Antes de pasar a la votación, se levantó David Stone. Me gustaría informar a todos de que tengo una orden judicial contra cualquier acción con los activos de la empresa hasta que se resuelva el caso de falsificación. La sala se quedó en silencio. Victoria escribía algo rápidamente en su tableta y Robert estaba enrojecido de rabia. «¡Esto es absurdo!», gritó. «No tenéis derecho». «Lo tenemos», replicó Margaret con calma. «Y más que eso». Sacó una carpeta y repartió copias de los documentos a todos los presentes. Aquí están las pruebas de cómo se han retirado activos de la empresa en los últimos 6 meses a través de contratos ficticios. Y también la prueba de que mi firma en los documentos de venta fue falsificada. Los miembros del consejo empezaron a hojear los papeles. Margaret se dio cuenta de que algunos de ellos intercambiaban miradas preocupadas. «Esto es una calumnia», saltó Victoria. «No podéis demostrarlo». «Sí podemos», intervino David. «Tenemos exámenes de firmas, extractos bancarios y testimonios de empleados.
También tenemos pruebas de que usted, señorita Montgomery, ha estado implicada en tramas similares con anterioridad. Robert trató de salvar el día. Caballeros, no seamos dramáticos. Esto es solo una simple transacción corporativa. Una transacción corporativa. Margaret se puso de pie. Y los 5 millones de la cuenta en el extranjero también forman parte del trato. Se produjo un revuelo en la sala. Los miembros del consejo cuchicheaban mientras examinaban los documentos. «Propongo que hagamos una pausa», dijo uno de los consejeros. «Tenemos que estudiar estos materiales». «Por supuesto», convino Margaret. «Y hay una cosa más». Sacó el último documento. «Es una declaración a la policía sobre falsificación y fraude. La voy a presentar hoy, pero estoy dispuesta a retirarla si se anula la venta». Robert se agarró la cabeza. «No harás eso». «¿Por qué no?», preguntó Margaret con calma. «Tú misma lo has dicho. Son solo negocios». Victoria intentó tomar la iniciativa. «Señora Wilson, seamos razonables. Quizá podríamos llegar a un acuerdo». «No se negocia con ladrones», la cortó Margaret. «Por cierto, su hermano Richard también aparece en la declaración. Sus métodos de actuación han sido de gran interés para las fuerzas del orden». Victoria palideció, recogió rápidamente sus cosas y salió de la habitación sin mirar siquiera a Robert. La reunión se interrumpió. Los miembros del consejo se fueron a estudiar los documentos y Margaret se quedó en la sala con Robert. «¿Por qué hacéis esto?», preguntó cansado. «Podríamos conseguir un buen dinero y separarnos pacíficamente». «No se trata de dinero», responde Margaret. «Se trata de principios y de la gente que trabaja en nuestra empresa». «Lo has arruinado todo», dijo. «Victoria tenía un plan». «Oh, conozco sus planes», le interrumpió Margaret. «Y de cómo ibas a despedir a todos los antiguos empleados, y sobre cómo ibas a convertir los restaurantes en comedores baratos». Robert guardó silencio. Parecía confuso y cansado. «¿Sabes qué es peor?», que Margaret continuara. «Que cambiaste 15 años de nuestras vidas por las hermosas promesas de una mujer que te está utilizando en sus juegos. Te equivocas con ella», intentó argumentar. Margaret sacó su teléfono y encendió la grabación. La voz de Victoria estaba en ella. «No te preocupes por Robert. En cuanto tengamos el control de la empresa, nos desharemos de él. Es demasiado débil para los negocios serios». Robert se quedó helado al escuchar la grabación. Su rostro cambió. «No sienta bien, ¿verdad?», preguntó Margaret. «¿Sentirse utilizada?». Recogió sus cosas y se dirigió a la salida. «Tienes hasta esta noche. O retiras todos los documentos de la venta o la policía recibirá mi declaración mañana por la mañana». Margaret pasó todo el día en la oficina, recibiendo visitas. Directores de restaurantes, empleados, proveedores, todos querían expresarle su apoyo. A las 6 de la tarde, David llamó. «Se han rendido». Robert acababa de firmar una renuncia. Victoria y su hermano habían retirado todas las demandas. Margaret respiró hondo. «Gracias, David. Has hecho un gran trabajo. Pero hay más», continuó el abogado. «Robert ha accedido a venderte su parte de la empresa. A precio de mercado, por supuesto». «¿Lo ofreció él mismo?». «Sí, él mismo. Parece que la conversación con Victoria no fue bien. Parecía derrotado». Margaret colgó el teléfono y se acercó a la ventana. El sol ya se estaba poniendo, pintando el cielo de rojo. Debajo de ella, la ciudad se dedicaba a sus quehaceres mientras la gente se apresuraba a volver a casa y empezaba el turno de noche en los restaurantes. Sus restaurantes, su empresa, su Victoria. El teléfono vibró. Un mensaje de Robert. «Mañana firmaré todos los papeles necesarios. Lo siento por todo». Margaret no contestó. En su lugar, escribió una carta a todos los empleados de la empresa. «Queridos amigos, los tiempos difíciles han terminado. Ahora podemos seguir trabajando en paz. Gracias por vuestro apoyo y confianza». Por la noche, se reunió con Elizabeth. Su amiga trajo una botella de champán.
¿Por la victoria? Por la justicia, respondió Margaret alzando su copa. Se sentaron en la terraza, contemplando la ciudad de noche, y Margaret pensó en lo mucho que había cambiado en la última semana. Había perdido a su marido, pero había conservado algo mucho más importante, su dignidad y el trabajo de su vida. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Elizabeth. Margaret sonrió. Hacer lo que mejor sé hacer, llevar un restaurante, solo que ahora, sin dudas y sin mirar atrás, y en algún lugar de la ciudad, Victoria Montgomery estaba recogiendo su despacho. El Consejo de Administración de Brighton and Partners la había suspendido tras el escándalo. Y Robert estaba sentado solo en una casa vacía, dándose cuenta de que lo había perdido todo por unas promesas ilusorias. Pero esta ya no era su historia. Margaret tenía una nueva vida por delante, sin mentiras, sin traiciones, sin comprometer su conciencia, y estaba preparada para este nuevo comienzo. Una mañana de otoño recibió a Margaret con una brisa fresca y una ligera niebla. Caminaba lentamente por los senderos del cementerio, sosteniendo un ramo de crisantemos blancos, las flores favoritas de su suegro. Robert padre siempre decía que los crisantemos blancos le recordaban a los copos de nieve bailando en el aire. La tumba estaba bien cuidada. El monumento de mármol brillaba con la humedad del rocío matutino y las hojas del otoño aún no habían cubierto el suelo. Margaret ajustó la cinta del ramo y puso las flores en un jarrón. «Buenos días, padre», dijo en voz baja, tocando la fría piedra. «Hacía tiempo que quería venir a hablar contigo». El viento mecía las copas de los árboles, creando una atmósfera extraña, casi mística. «Sabes, los últimos meses han sido muy difíciles», continuó Margaret sentándose en el banco junto a la tumba. «Han pasado tantas cosas, no sé ni por dónde empezar». Sacó un termo de café de su bolso, otra tradición que ella y su suegro siempre habían mantenido. Los domingos por la mañana con café y charla de negocios. «¿Recuerdas la primera vez que me llevaste a un restaurante? Estaba tan asustada. Una joven camarera que de repente se había convertido en parte de la familia de propietarios. Pero tú me sentaste a la mesa y empezaste a contarme la historia de cada plato del menú». Margaret tomó un sorbo de café y continuó. «Dijiste entonces que el negocio de la restauración no es solo comida. Se trata de la gente, del ambiente, de los pequeños momentos de felicidad que damos a nuestros clientes. ¿Y sabes qué? Nunca he olvidado esas palabras». Sacó una carpeta de documentos de su bolso. «Mira, el mes pasado abrimos un nuevo restaurante. El mismo proyecto con el que soñaste, con una cocina abierta y una gran terraza en la azotea. Los clientes están encantados. Las reservas se hacen con un mes de antelación». Margaret abrió una carpeta con fotos del nuevo establecimiento. «¿Recuerdas tu idea de una escuela de cocina en el restaurante? La hemos puesto en práctica. Ahora damos clases magistrales para niños todos los sábados. Tendrías que haber visto cómo se les iluminaban los ojos cuando cocinaban pasta por primera vez». El viento se levantó y arrancó las hojas amarillas de los árboles. Una de ellas cayó justo sobre las fotos y Margaret la retiró con cuidado. «Sabes, papá, siento mucho lo de Robert. Tenías tantas esperanzas puestas en él, le entregaste el trabajo de tu vida y él…» Le temblaba la voz. Quería venderlo todo, coger el dinero e irse. Se enjugó una lágrima que había asomado a sus ojos. Pero no podía dejar que eso pasara. No podía dejar que lo que has estado construyendo toda tu vida simplemente desapareciera. Tus recetas, tus tradiciones, tu forma de hacer negocios, todo eso es demasiado valioso para cambiarlo por dinero. Margaret sacó otro documento. «Mira, este es el nuevo concepto para el desarrollo de la red. Hemos conservado todo lo mejor que habéis creado, pero hemos añadido algo nuevo. Ahora cada restaurante tiene un rincón de historia, con fotos antiguas, el primer menú, tus electrodomésticos favoritos. La gente tiene que saber cómo empezó todo».
No paraba de hablar de los nuevos platos que habían desarrollado los chefs, del sistema de formación del personal, de los proyectos benéficos que habían puesto en marcha, todo lo que haría sentirse orgulloso a su suegro. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Hace un mes recibí la visita de la SRA. Thompson, ¿la recuerdas? Su primera clienta, que ahora trae a sus nietos. Dijo que el restaurante ha mejorado aún más que antes, pero que ha conservado su espíritu. Eran las mejores palabras que podía haber oído. Margaret guardó silencio mientras miraba la foto de su suegro en el monumento. Sus amables ojos parecían mirarla directamente al alma. Sé que te duele, Robert. Yo también. Pero a veces la gente pierde el rumbo. Olvidó lo más importante que le enseñaste, que los negocios no son solo cuestión de dinero, es una responsabilidad, con la gente, con las tradiciones, con la memoria. Volvió a guardar los documentos en su bolso. ¿Sabes lo que es gracioso? Esa mujer, Victoria, ni siquiera entendía la esencia de nuestro negocio. Para ella, solo eran números sobre el papel, metros cuadrados y beneficios. Nunca había vivido ese momento especial en el que un comensal prueba un plato nuevo por primera vez y sus ojos brillan de placer. Margaret se levantó y se ajustó las flores. Te prometo, papá, que conservaré todo lo que has creado. Y no solo lo conservaré, sino que lo haré aún mejor. Quiero que todos los que vengan sientan el mismo amor y cuidado que tú pones en cada pequeña cosa. Tocó el monumento. Y una cosa más. He perdonado a Robert, no porque se lo merezca, sino porque tú habrías querido que lo hiciera. Siempre decías que el resentimiento es un mal compañero en los negocios. ¿Y sabes qué? Tenías razón. Como siempre, el sol finalmente se abrió paso entre las nubes, iluminando el cementerio con una cálida luz otoñal. Margaret volvió a mirar la tumba, asegurándose de que todo estaba en orden. Vendré más a menudo, prometió, para contarte nuestros progresos, para consultarte, porque, ¿sabes qué? No fuiste solo mi suegro, fuiste mi maestro, y todo lo que sé de este negocio es gracias a ti. Se besó los dedos y tocó la fotografía. Adiós, papá, gracias por todo, y no te preocupes, tu negocio está en buenas manos. Mientras caminaba de vuelta al coche, Margaret se sintió extrañamente aliviada, como si por fin se hubiera quitado de encima la pesada carga que había llevado todos estos meses. Sabía que su suegro comprendería y apoyaría su decisión. El teléfono vibró y recibió un mensaje del gerente del restaurante principal. SRA, Wilson, tenemos la casa llena. Todas las mesas están reservadas. La gente dice que hemos recuperado el ambiente de antes. Margaret sonrió. Sí, el buen ambiente de antaño es exactamente de lo que siempre hablaba mi suegro. Eso es lo que hace que un restaurante no sea solo un lugar para comer, sino un hogar al que quieres volver una y otra vez. Subió al coche y volvió a mirar la tumba. Los crisantemos blancos brillaban al sol como pequeños copos de nieve. Todo estaba bien. Todo era como debía ser. 2 años habían pasado como un día. Margaret se volcó en su trabajo, desarrollando la cadena de restaurantes. Durante este tiempo, abrió 3 nuevos establecimientos, puso en marcha una academia culinaria e incluso creó un fondo benéfico para ayudar a los chefs con talento. Vida personal. Tenía una, pero era falsa. Algunos romances breves que no dejaron más que decepciones. Sus amigas intentaron presentarle a diferentes hombres, pero Margaret siempre encontraba una razón por la que estas relaciones no podían desarrollarse. No puedes esconderte siempre detrás de tu trabajo, le decía Elizabeth durante sus tradicionales reuniones dominicales. La vida continúa. Margaret solo le devolvía la sonrisa. No se escondía, simplemente ya no creía en las relaciones serias. Era demasiado doloroso recordar la traición de Robert, pero una tarde de primavera todo cambió. Margaret estaba probando un nuevo menú en el restaurante principal. Entre los invitados estaba Michael Davidson,
el propietario de una gran empresa de construcción que acababa de regresar de Londres, donde había vivido los últimos 10 años. «Estos raviolis son increíbles», dijo cuando se acercó a Margaret después de la degustación. Nunca había probado nada igual en Londres. Se dio cuenta de que sus ojos verdes brillaban con sinceridad cuando hablaba de la comida. No tenía el brillo crítico que ella veía a menudo en los ojos de otros hombres de negocios. «Gracias», respondió ella. «Es la vieja receta de mi suegra, pero con algunos cambios». «¿Puedo saber cuáles son?», preguntó él. «Soy un poco cocinillas, aunque, por supuesto, estoy lejos de tu nivel». Hablaron durante toda la velada. Michael resultó ser un gran conversador, inteligente, ingenioso y con un gran sentido del humor. Habló de Londres, de sus proyectos de construcción, de su pasión por el jazz y de sus viajes. Al final de la velada me dijo: «Me gustaría invitarle a un concierto. La semana que viene vendrá a la ciudad un cuarteto de jazz de Nueva Orleans». Margaret dudó. Hacía mucho tiempo que no tenía una cita de verdad, no una reunión de negocios disfrazada de romance. «No te preocupes», sonrió Michael como si hubiera leído su mente. «No es un intento de apoderarme de tu negocio. Tengo mi propio negocio y estoy muy contento con él». Ella se rió, por primera vez en mucho tiempo, con sinceridad y naturalidad. «Bien, estoy de acuerdo. El concierto fue excelente. Michael sabía mucho de jazz y contaba historias interesantes sobre los músicos y las canciones. Después del concierto, fueron a cenar, no a su restaurante, sino a una pequeña y acogedora cafetería a las afueras de la ciudad. «¿Sabes?», dijo Michael mientras bebían vino, «me enteré de la historia de tu exmarido. Salió en todas las noticias de negocios». Margaret se puso tensa. «¿Qué piensas al respecto?». «Creo que eres una mujer increíblemente fuerte», respondió él con sencillez. «Y que tu ex marido es un completo idiota que no se dio cuenta de lo que había perdido». Ella lo miró sorprendida. «La mayoría de los hombres tienen miedo de las mujeres que dirigen sus propios negocios. Yo no soy la mayoría de los hombres», sonrió Michael. «Crecí con una madre que levantó ella sola una empresa de construcción tras la muerte de mi padre. ¿Y sabes qué? Es la mujer con más éxito que conozco. Después de ti, claro». Sus encuentros se hicieron habituales. Michael no intentaba impresionarla con regalos caros ni presumía de su éxito. Simplemente estaba ahí para ella, inteligente, fiable, con ese sentido del humor tan especial que tanto gustaba a Margaret. «¿Sabes lo que me gusta de él?», le dijo a Elizabeth. «Nunca intenta competir, nunca intenta demostrar que es mejor o que tiene más éxito. Quizá porque no lo necesita», sonrió su amiga. «Tiene suficiente confianza en sí mismo». Y era cierto. Michael tenía su propio negocio de éxito, sus propios intereses, su propia vida. No intentaba inmiscuirse en los asuntos de Margaret, pero siempre estaba dispuesto a apoyarla y aconsejarla. Una tarde, estaban sentados en la terraza de su casa, contemplando la ciudad. «¿Sabes?», dijo Michael, «cuando volví de Londres, pensé que aquí todo seguía igual. Pero tú has cambiado esta ciudad. Sus restaurantes no son solo lugares para comer, son lugares donde nacen historias». Margaret sintió una cálida sensación en el pecho. «No soy solo yo. Tengo un gran equipo y un gran líder», le cogió la mano, «que no tiene miedo de soñar y de hacer realidad esos sueños». Empezaron a vivir juntos 6 meses después de conocerse. Michael se mudó con ella, simplemente y sin ceremonias. Sus cosas se integraban de forma natural en el interior de su casa, igual que él en su vida. Un día lo encontró en la cocina intentando hacer raviolis según la receta de su suegra. «¿Qué estás haciendo?», se sorprendió Margaret. «Intento comprender el secreto de tu éxito», sonrió él, cubierto de harina. «Pero parece que la cocina no es lo mío». Ella se acercó y le abrazó por detrás.
¿Sabes qué es lo más importante en la cocina? El amor. Sin él, ni la mejor receta funciona. Entonces debería tener éxito. Se volvió hacia ella. Porque tengo suficiente amor. Fue la primera declaración de amor, sencilla y sincera, como todo lo que hacía Michael. Un año después, se casaron, sin una ceremonia fastuosa, solo con sus amigos más íntimos y su familia. El banquete, por supuesto, se celebró en el restaurante principal de Margaret, y por primera vez en mucho tiempo, ella se permitió simplemente ser feliz, sin pensar en negocios ni problemas. «Sabes», dijo Michael cuando bailaron su primer baile, «nunca pensé que encontraría tanta felicidad. Eres una mujer increíble, Margaret. Y no creí que pudiera volver a confiar», respondió ella. «Pero tú me enseñaste a creer de nuevo en el amor». Sus empresas seguían separadas, cada uno dirigía su propio negocio, pero siempre se apoyaban mutuamente con consejos e ideas. A veces incluso colaboraban, como cuando Michael construía nuevos restaurantes para la cadena de Margaret, y un día Margaret se dio cuenta de que estaba embarazada. Fue inesperado. A los 40 años ya no esperaba ser madre. «¿Estás segura de que puedes soportarlo?», le preguntó Michael. «¿Con el negocio y el bebé? Puedo con todo contigo a mi lado», respondió ella. Y era verdad. Ahora sabía lo que era el amor y el apoyo verdaderos. Sabía que era posible ser fuerte, pero al mismo tiempo permitirse ser débil. Que se puede confiar sin miedo a la traición. La vida seguía su curso, sus restaurantes prosperaban, su nuevo menú cosechaba excelentes críticas y su marido la esperaba en casa, queriéndola solo por ser ella. Y en algún lugar de la ciudad, sus restaurantes seguían abiertos, lugares donde nacían historias. Y su historia, la historia de una mujer que no se quebró, sino que se hizo más fuerte, fue una de ellas.